Continuamos con Líder Noticias. En esta oportunidad tenemos en nuestros estudios al señor David Eduardo Barreto Vilca. Él es capacitador de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, aquí en nuestro distrito de Chancay. Él está periódicamente con nosotros para orientar a la comunidad respecto a lo que va a ser este referéndum nacional 2018. Señor Barreto, buenas tardes. Un saludo para nuestros oyentes. Muy buenas tardes. Permítanme hacer llegar un saludo cordial a cada uno de los oyentes. Estamos a disposición de ustedes para las preguntas y el público en general que quisieran hacer. Sí, no, coméntenos cómo ha sido el trabajo ya en estos últimos días previos a la elección. Pues bien, estamos a pocos días del día D. El 9 de diciembre son las elecciones de segunda elección regional y del referéndum. La ODP de Huaral, que a través de cada uno de sus distritos ha desplazado a todo su personal para resaltar la importancia de esta segunda elección y más aún las consecuencias que tendrían de no participar y no estar enterado oportunamente de lo que es en sí el referéndum nacional. Señor Barreto, en el caso del referéndum, si bien es cierto, nos parece que en los últimos días ha aumentado el tema de la orientación por todos los medios, no solamente a través de las redes sociales, sino en general a través de la televisión y la prensa escrita. Todavía hay muchas dudas, ¿no?, respecto al tema, y también hay videos que orientan directamente, ¿no?, cómo es que se debe votar, ¿no?, por algunos sectores políticos. Sin embargo, usted, como representante de la OMPE, ¿qué le puede decir a la comunidad respecto al tema del referéndum y las dudas que se pueda tener? Pues bien, invitamos a la ciudadanía en general a la reflexión y un análisis realista de lo que está sucediendo a nivel país. El Consejo Nacional de Magistratura nombra jueces y fiscales. Lamentablemente ese organismo se ha visto involucrado en escándalos, mal uso de la ley y una serie de denuncias que han hecho que el Consejo Nacional de la Magistratura tenga que ser reemplazada por la Junta Nacional de Justicia. Esto es, en resumen, queremos buenos y nuevos jueces y fiscales. Sí, adelante. Pues bien, entonces la ciudadanía tiene conocimiento de las situaciones de corrupción que se ha venido dando en nuestro sistema legislativo, y de continuar con ese sistema el país definitivamente va a su autodestrucción, y hay necesidad de poner punto final a eso, y una forma de hacerlo es mediante la consulta que se le hace al ciudadano, si está de acuerdo o no, con conformar la Junta Nacional de Justicia, que efectivamente tenga un manejo adecuado de la ley, y asignarle a esta Junta Nacional de Justicia las funciones que le aseguren al ciudadano el respeto de sus derechos. Claro. Y en el caso de la segunda pregunta, que tiene que ver con el tema de las organizaciones políticas, ¿es cierto que esto significa que el Estado peruano o el gobierno central va a financiar las campañas políticas de los grupos en elecciones? Sí, no es novedad que muchas de las organizaciones políticas se han estado financiando a través de dineros ilícitos. Dineros que venían del narcotráfico, de la minería ilegal, del contrabando y demás fuentes ilícitas. Frente a ello hay necesidad de conocer, de determinar cuáles son las fuentes de financiamiento que tienen las organizaciones políticas. Frente a ello, el Ejecutivo, a través del Estado, plantea que se debe dar un financiamiento público y también un financiamiento privado a las organizaciones políticas. Las organizaciones políticas pueden tener un financiamiento privado, esto es,
las donaciones, participaciones, eventos, actividades que como organización política ellos ejecutan. Pero esos dineros, resultado de las diversas actividades que las organizaciones políticas ejecutan, deben ser bancarizadas. Y no solamente bancarizadas, sino que se deben dar a conocer cuáles son las fuentes de ese dinero, de dónde llegó esa donación. Bien, ese es el financiamiento privado. El Estado propone un financiamiento público directo y un financiamiento público indirecto. El financiamiento público directo es el sostén legal, jurídico que el Estado le da a cada una de las organizaciones políticas para que puedan fortalecerse. Esto es, les da presencia legal como organización política y ente jurídico. El financiamiento público indirecto se refiere al uso de radios y medios de comunicación de manera equitativa, de tal manera que toda esa propaganda electoral sea hecha únicamente a través de la franja electoral, lo que significa que se estaría manejando situaciones de equidad e igualdad para todas las organizaciones políticas. Y es importante señalar que ese tipo de situaciones, como el financiamiento del sector público, se da en otros países también. Indudablemente que sí. A través de este financiamiento público directo, lo que se quiere es fortalecer las organizaciones políticas y se evite el fraccionamiento. Por ejemplo, en Lima Provincias, en las elecciones del 7 de octubre, hemos tenido acá en Lima Provincias 18 organizaciones que estaban compitiendo por la gobernación y vicegobernación. Claro. Entonces, a través del financiamiento público directo, las organizaciones políticas se reducirán en número, pero crecerán en presencia política. Lógicamente que aquí aparece un enorme desafío. Las organizaciones políticas que han perdido credibilidad, respeto y confianza del ciudadano tendrán que hacer una reingeniería para recuperar y ganar nuevamente la confianza del ciudadano. Claro, ¿no? Sobre todo eso, recobrar la credibilidad en la población. La tercera pregunta, ¿aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República? A nivel nacional, la insatisfacción de la gestión hecha por los congresistas es creciente y alta, en el sentido de que no se ha visto productividad y no se han manejado el espíritu de colaboración. Es como en casa. Papá y mamá se pelean mañana, tarde y noche, los afectados son los hijos. En igual forma, a nivel país, organismos del Estado han estado enfrentados. Nos hemos encontrado con un Congreso con una tendencia bastante marcada de obstaculización. Frente a ello, la ciudadanía también está fastidiada, ¿no? Entonces dice, bueno, reelegir a ellos que están haciendo la oposición por oposición. Entonces, mire, estos proyectos de ley son una invitación a la reflexión al ciudadano y que mire con realismo lo que está sucediendo. Los organismos electorales no inducimos, no señalamos, no le decimos al elector vota de esta manera o vota de la otra. Simplemente le planteamos en abierto cuál es la realidad de nuestro país. Es el ciudadano el que va a decidir sí o no. También debemos recordarles a todos nuestros oyentes que de ganar el sí
esos proyectos se convierten en ley. De ganar el no, esos proyectos se archivan y se carpetan. Se archivan. El tema último, que es de la bicameralidad en el Congreso de la República, usted nos indicaba anteriormente que se refiere al incremento, ¿no?, de personas o de congresistas más de los 130 que ya tenemos en la actualidad. Efectivamente, la bicameralidad significa que el Congreso debe manejarse con dos cámaras, una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Lamentablemente, los perfiles académicos de experiencia, de manejo de proyectos, de visión de futuro, de quienes están ahora en el Congreso es bastante baja. Entonces la ciudadanía dice, bueno, pasar de 130 a 180 para no tener productividad, para no tener mejora, no justifica. Entonces probablemente la ciudadanía se incline a no a la bicameralidad. Probablemente, no, yo no digo que así va a ser. Claro, ¿no? Pero es importante entonces hacer esa precisión y que la gente sepa que ya no habrían los 130 que hay en la actualidad, sino que va a aumentar y que se va a dividir entre senadores y diputados como había antiguamente, ¿no? Efectivamente, entonces sí hacemos una relación beneficio-costo, el costo sería mayor que los beneficios, ¿no? Con el grupo humano que tenemos y que no está produciendo, el país simplemente estaría aumentando el gasto, más no el beneficio. Claro. Señor Barreto, para finalizar, ¿a cuántas instituciones o grupos se ha logrado capacitar acá en el distrito de Chancay desde su labor como capacitador? En Chancay tenemos 150 mesas. Cada mesa está conformada por 6 miembros, 3 titulares y 3 suplentes. Eso significa que había la necesidad de capacitar a 900 personas. Nosotros estamos bastante cercanos al 50% de miembros de mesa capacitados. Aprovecho este espacio para invitar a aquellas personas que son miembros de mesa, que pasen por nuestras oficinas en Roosevelt 345 y ahí los vamos a capacitar. Recuerden que los miembros de mesa de la elección del 7 de octubre son los mismos para este proceso del 9 de diciembre. Por otro lado, en cuanto a electores, el número de electores hábiles acá en Chancay está entre 43.000 a 44.000. Bien, la meta que debíamos nosotros cubrir era de 6.551, meta que la hemos superado. Ahora estamos con un aproximado de 13.000 electores a los que se ha capacitado. Se los ha capacitado de manera personalizada y también en reuniones y talleres. Bien, estamos utilizando, y gracias a ustedes, gracias a los medios de comunicación, estamos fortaleciendo la difusión de cómo debe ser la elección para el referendo y cómo debe hacerse la segunda elección para los gobiernos regionales. Las elecciones de este domingo se van a realizar en 6 locales, que son los mismos que se utilizaron en las últimas elecciones. El proceso electoral comienza a las 8 de la mañana y termina a las 4 de la tarde. No olvides, amigo elector, usted no va a poder ingresar al colegio de votación si es que no lleva su DNI. Recordamos, si usted no tiene DNI, no va a poder ingresar. No obstante, presentar la constancia de denuncia, la fotocopia de su DNI. El DNI tiene que ser original. Por otro lado, si su DNI está vencido, usted vota. Su DNI está deteriorado, usted vota. Su DNI es de color amarillo, usted vota. Si
al 9 de diciembre, usted, amigo que me escucha, si al 9 de diciembre usted tiene 18 años, está obligado a votar. Muchísimas gracias, señor Barreto, por todas estas indicaciones importantes que nos ha brindado. Entonces, 150 mesas de sufragio en 6 locales de votación. Son los mismos locales que se utilizaron para el mes de octubre, que se realizaron las elecciones municipales y regionales. Nuevamente, muchas gracias. Por favor, su despedida, señor David Barreto. Nuestro agradecimiento a Radio Líder por permitirnos este espacio y llegar a la ciudadanía, lo cual resalta la vocación de servicio que tiene esta emisora. A los amigos oyentes, los esperamos estos días en Roosevelt 345 para la capacitación respectiva. Les recordamos a las organizaciones políticas enviarnos a sus personeros para poder capacitarlos. Usted, amigo elector, tiene un deber cívico, moral, ciudadano, patriótico de participar este 9 de diciembre en estas elecciones. Buenos días, muchas gracias. Hemos conversado en Líder Noticias con el capacitador de la Oficina Nacional de Procesos Electorales aquí en el distrito de Chancay, el señor David Barreto. Adelante, estudios.